una invitada muy especial para tratar de hacer sentido a esto que nos está pasando en los últimos tiempos. ¿Cómo estás, fiscal? Muy bien, Carlos, muchas gracias. Regina. Hola, Carlos. Yo solo voy a hacer una pregunta y que las otras la hagan ellos. Para mí es la pregunta fundamental. ¿Qué tan difícil, si es que es difícil, y qué tan complicado, ¿no?, es hacer políticas públicas en aplicación de la justicia, es decir, desde las fiscalías, para prevenir y después castigar el feminicidio? Después de tanto tiempo, ¿qué tan difícil y dónde está la dificultad? Bueno, evidentemente tiene una complejidad. Esa complejidad se da pues a partir de que la violencia, y hablando en términos de gravedad, la violencia feminicida, que es la expresión mayor de las violencias en contra de las mujeres que hay, pues que es un fenómeno estructural, ¿no? ¿Qué quiere decir que es un fenómeno estructural? Que cuando estamos creando el edificio social, el hormigón con el que vamos pegando los pedazos, pues en parte es la violencia contra las mujeres. Entonces así vamos echando edificio, piso tras piso tras piso. Entonces es muy complejo porque todo lo que es el aprendizaje de la violencia contra las mujeres se va adhiriendo a nuestra sociedad, individuo por individuo, a través de lo que llamamos violencia simbólica. Es decir, un formato de pensamiento en donde no requieres un líder, no requieres un discurso, no requieres un consenso, sino que se va formando a partir de la costumbre, del aprendizaje transgeneracional hacia dentro de los espacios privados, pero también transsocial, porque es un refuerzo de toda la comunidad y de todos los elementos que van alimentando a la comunidad para poder construir ese pensamiento destructivo. Te toca, yo dije que se lo iba a preguntar una vez. Todo eso que dijo, bueno, voy a preguntar 2 veces. ¿Cómo se construye un delito a partir de eso? Porque lo que tenemos son delitos cotidianos, ¿no? ¿Cómo se previenen y se hacen? Pero creo que el contexto que da Dilcia es fundamental para entender, ¿no?, el porqué de la importancia de un tipo penal como feminicidio, claro, porque el tipo en sí mismo solo no va a lograr los cambios, ¿no?, porque hay toda una serie de otros elementos que han estado ahí, que nunca se han cuestionado y hoy empezamos a ver que son la gran parte del problema. Entonces creo que el contexto, más allá de que ahora nos explique técnicamente cómo lo ha hecho, yo creo que es fundamental, y yo creo que las discusiones que hemos visto de un caso u otro caso, o si es el tipo penal, o cuáles son las medidas de política pública, de prevención, creo que hacen parte de esta construcción social en donde la violencia es parte de nuestras vidas, está normalizada, y hasta que no aceptemos que ese es el problema y que no se va a solucionar con medidas superficiales que ya hemos hablado y he criticado acá, que si separas los vagones, que si pones más luz, bueno, podrán ser parches, pero lo estructural es lo que hay que cuestionar y no pasa de eso. Eso me preocupa mucho cuando dices eso. Entonces, aguantémonos, ¿no? Bueno, pero es que, a ver, yo... Aguantémonos 60 años, pásale. Sí. Híjole, Carlos, yo creo que hay tanto que están pensando las personas que nos están viendo hoy en la noche alrededor de este tema. Para mí fue muy difícil pensar en venir a este programa y tener una conversación sin soltarme en llanto, honestamente, frente a un presidente que está diciendo exactamente lo opuesto a lo que quisiéramos estar escuchando, frente a un senador que cree que las responsabilidades de las mujeres, porque salimos de nuestra casa a tener un empleo, o sea, trabajar en este bien, ambiente. Martí, por ti. Yo creo que hay muchísima frustración, tristeza, rabia, y una cosa que yo sí venía al programa con un poquitito de expectativa es hablar con una fiscal como tú y de alguna manera tener una luz al final del túnel de que en un espacio sí se puede, claro, y sí se están logrando resultados, y yo creo que frente a todo este dolor, sí yo quisiera en lo personal amarrar mi sentido de optimismo a casos como los que tú nos has platicado. Sí, o sea, un poco eso, un poco cómo, dónde se empieza, ¿no? Claro. Es decir, lo platicábamos en maquillaje. ¿Cómo hacemos, no? Se quejan los parientes de Fátima diciendo, si vimos en Xochimilco, vamos, tal, y nos dicen, no, la Fiscalía Especializada de Desaparecidas está en Azcapotzalco. Y de hecho fueron a Azcapotzalco y ahí dicen que los trataron bien, aunque tardaron un poco y etcétera. No. Entonces,
se ha pedido fiscalías especializadas para feminicidio, para desaparecidos, para tal, ¿no sale peor la cosa? ¿No? Es decir, ¿cómo hacemos que funcionen las especializadas, por ejemplo? Bueno, es importante regionalizar a las especializadas. Es importante otorgar, que también era un poco lo que estábamos platicando, ¿no? O sea, me parece que hay dos caminos. ¿Sí? O bien en aquellos espacios en donde se atienden todos los delitos de manera regionalizada, estableces células especializadas para atender estos delitos, o bien regionalizas las fiscalías especializadas y pones células que dependen de estas fiscalías especializadas para atender. Es decir, y además, en el MP donde fueron en Xochimilco, o pones una persona especializada en desapariciones, exacto, o dos, exacto. o haces otra al lado, una sucursal de la que está en Azcapotzalco. Exactamente. Yo opto por el segundo... La sucursal. Exactamente, por la sucursal. Es así como se está haciendo en el Estado de México y hemos tenido muy buenos resultados, ¿sí? Y desde luego tienes que hacer un esfuerzo para ir planteando tu regionalización, pues poco a poco, conforme te van soltando los recursos, y mientras genera soluciones alternas, que es justo mantener una célula especial dentro de, por ejemplo, en este caso, dentro de nuestras regionales, debidamente capacitada en utilización de protocolos, en búsqueda, en qué es lo primero que tienes que hacer para poder armar una búsqueda adecuada. Sí, creo que tu preocupación, que es la de todas, es cómo haces que estos cambios sucedan cuando hay una emergencia. Y yo creo que por atender la coyuntura y la emergencia es que se han dejado de lado estrategias que sí requieren mucho más tiempo a mediano y largo plazo. Y ejemplos como el de Dilcia, creo que es importante que se tomen en cuenta, ¿no? O sea, no se hizo el tipo penal y luego se vieron las sentencias y hubo todo el mundo contento. Hay una experiencia que se puede compartir de cómo se hace la búsqueda y el acceso a la justicia con esta perspectiva de género, pero pasa también por lo personal. O sea, Dilcia es una abogada que es feminista, que comprende y tiene esa empatía. Yo no creo que esa sea la gran mayoría de las autoridades que estamos viendo, que además nos comunican en esta narrativa que va con no solo cero empatía, con un desdén, con falta de priorización. Y sí es simbólico porque también eso permea las instituciones y el actuar de las instituciones. Entonces, me parece que hay experiencias a las cuales hay que voltear a ver y no es empezar de cero, sino aprender qué ajustes tiene que haber para que esto no siga sucediendo. Ale. Yo creo que están las propuestas de política pública, están los casos de estudio. Una cosa que también nos comentabas hace un ratito es que muchas veces no están los recursos. Y yo no sé de qué manera tenemos que tocar fondo en este país para voltear a ver las necesidades de este tipo de fiscalías y asegurarnos que tengan las capacidades humanas, materiales. Hablamos de esto casi un programa sí, un programa no, pero el sentido de urgencia que siento que vivimos nosotros, que está en otras personas alrededor de nosotros, a veces no se traduce a las autoridades que sí tienen la capacidad de priorizar ciertos temas que deberían de ser fundamentales en la agenda pública. Así es. Porque no hay recursos, dices, o siempre son escasos. Siempre son Pero escasos. siempre van a ser escasos. Sí, ¿no? Siempre son escasos. Lo comentaba yo. La verdad es que hemos tenido un gran jale con el Congreso Estatal, ¿no? Particularmente en el Estado de México. Sí, con la presidenta de la Comisión de Feminicidios. Y la verdad es que dentro de la propia Fiscalía se ha hecho un esfuerzo importante, incluso, por ejemplo, para que toda la vacancia se la den a las áreas de género. Sin embargo, pues todavía falta muchísimo. Tú eres fiscal en un estado enorme, con muchos feminicidios, llenos de delitos. No es fácil. No. La verdad es que es muy complicado, pero también es muy importante identificar que ante esta circunstancia, porque como muy bien dices, pues los recursos desde la perspectiva económica siempre serán escasos, pues necesitas crearte estrategias jurídicas, necesitas crearte estrategias de investigación y desde luego de coordinación interinstitucional, pues para poder potencializar los recursos que tengas, ¿no? Y como muy bien refiere Regina, ir identificando cuáles son precisamente las instancias, las obligaciones de las otras instancias para que todo se vaya concatenando de una manera adecuada. O sea, porque a las fiscalías llegan los delitos cuando ya se cometieron.
¿sí? Los temas de prevención que son fundamentales. Pero cierto no en este, Reginito, lo sabes, en esto el feminicidio siempre tiene un componente atrás. Hace 2 años fue a quejarse porque le dio la primera cachetada y al año y medio fue a quejarse porque ya le dio el primer violencia puñetazo. en espiral, claro. Y llegó 10 meses después porque ya la agarró a patadas y le encerró 10 horas en la casa agarrándose la madrazos. Es decir, y a lo mejor sí puedes prevenir la espiral de la violencia. Si entras aquí, ¿no? Claro. Sí, cuando tú tomas la violencia en sus albores, sí, es cuando en realidad puedes prevenir el feminicidio. Sí, pero en un estado en donde apenas tenemos la capacidad de resolver y atender una cantidad mínima de crímenes de muerte, ¿qué capacidades hay para darle prioridad al momento en donde sí puedes hacer algo? No a veces pienso, es más sencillo atender ese. Si atiendes ese al principio, el día que le dio la primera cachetada o el primer WhatsApp amenazándola, si llegas a la casa, te voy a agarrar una cachetada. Pero a lo mejor en ese puedes intervenir antes, ¿no? Pero parece tan obvio y seguimos con el mismo discurso de ¿y qué hace ella ahí? ¿Cómo venía vestida? Y viene de una familia rota y por qué. O sea, siento que esta parte que hablamos de la normalización de la violencia hace que esos signos que podrían ayudar a la prevención ¿dónde están los albergues para que esa mujer acuda cuando suceden estas primeras? Sí, o sea, esto que comentan... se diluyen por lo estructural, por el machismo. Sí, exacto. No, o sea, hacia la propia víctima los tiene diluidos, que es lo más complejo de todo. Ahora, que no quede diluido en la autoridad. Claro, porque también la autoridad a veces saca una pequeña ley que dice, ¿no? Me ha tocado verlo, ¿no? No, ¿es tu novio? Pues no es mi novio. Pues entonces si no es tu novio, no, porque la ley dice que tienes que tener una relación. ¿No? Por eso tienes que tener mucho cuidado en la elección de los perfiles. No todo el mundo, ojalá. Y eso es a lo que tenemos que transitar. Que todo el mundo sea capaz de identificar cuando está ante una situación de violencia, aunque sea de manera sutil. ¿Sí? Pero tienes que ir identificando perfiles justamente para poder poner personas en esos espacios que tengan la posibilidad, el criterio, la capacidad para identificar que ahí donde parece pues que todo está normal, pues se vea que no es cierto que está normal. Sí, atendamos la primera cachetada y luego ya cambiamos lo estructural de aquí a 35 años. Y a Tiene lo mejor que ser a la par, no puede ser uno después del otro. Un placer escuchar la experiencia de verdad. Mil gracias. Muchísimas gracias. Gracias.